Conversaciones y designios de 1978 y de siempre. Mi familia y yo nos mudamos a un chalet adosado sito en una localidad que, en ese año 78, todavía era parcialmente campestre aunque ya se encontraba en claro proceso de crecimiento. Hasta entonces, habíamos residido en un piso inserto en la quinta planta de un edificio que debía de tener unas 15 a pesar, de lo cual no se encontraba entre los más altos del barrio. El zumbido de la gran ciudad era constante a determinadas horas al igual que la visión de los atascos cada vez que osábamos asomarnos al exterior. Así que no extrañamos apenas nuestra casa anterior y tanto el nuevo domicilio como el municipio que lo albergaba nos resultaron gratos desde el primer momento adaptándonos muy pronto a los mismos. Una de las consecuencias de este traslado de vivienda fue el cambio de colegio al que nos vimos obligados mi hermano pequeño y yo. Mis padres tuvieron que buscar un centro escolar cercano al lugar en el que residíamos y, como habíamos alcanzado mejor fortuna, la elección recayó en un colegio privado con un recinto tan amplio como su cuota mensual. Cuando lo vi por primera vez, me pareció que me encontraba en el paraíso y que en los recreos podría perderme, solo o acompañado, por cualquier rincón en el momento en que me apeteciese desaparecer del mundo. Mi hermano pequeño, él tenía 7 años y yo 8, se mostró de acuerdo con esta opinión pueril y ajena a los motivos pedagógicos y de proximidad geográfica que, con toda seguridad, habían movido a nuestros padres. Esta doble migración escolar y residencial se convirtió en el punto de partida de una serie de conversaciones, cuya importancia final, incluso hoy en día, desconozco pues la explicación que ellos me dieron no se ajusta a lo conceptuado ordinariamente como razonable. En cualquier caso, todo comenzó de una forma suave y perfectamente integrada en la cotidianidad tal y como les agradaba a quienes nos observaban. Creo que la primera de dichas conversaciones se produjo a la salida del colegio. Cuando llevaba, aproximadamente, una semana acudiendo a las clases y tuvo lugar en el interior de un vehículo utilitario de una marca muy común. En el lateral del colegio había una calle con una fila de coches eventualmente aparcados en el que algunos padres esperaban a que sus hijos saliesen del colegio y se introdujeran en los vehículos para arrancar el motor y volver al hogar lo antes posible. Entre esos coches estaba el de mi padre quien nos esperaba a los dos hermanos. Yo había salido del colegio con rapidez y encontré sin problemas el vehículo que me correspondía. Entré en él y me senté en el asiento del copiloto. Mi madre estaba en casa y mi hermano aún no había llegado pues él siempre se distraía jugando con amigos y se demoraba 2 o 3 minutos más que yo. Allí sentados los dos y tras un silencio de unos 10 segundos, vi que una compañera de clase venía por la calle caminando de frente al coche. Probablemente, el vehículo de alguno de sus progenitores se encontraba unos metros detrás del nuestro y a él se dirigía. Entonces rompí el silencio, mira a esa niña. Va a mi clase. ¿Qué le pasa? Él adivinó que yo quería decir algo más. Que tiene nombre de mantequilla e informé con decisión. ¿Qué tontería es esa?, inquirió mi padre con más curiosidad que desprecio. En ese momento solté lo que pensaba. Se llama Natacha. No puede ser. Es como si se llamase Coca-Cola. ¿Está eso permitido? Sí que puede ser. Ese nombre es Natalia pero en ruso. Es como Mary en inglés y María en español, sentenció mi padre con tono rutinario. El argumento fue suficientemente contundente y calmó mi inquietud ya que la rusificación me parecía mucho menos preocupante que la mercantilización de un ser humano. Al fin y al cabo, originalmente el nombre de mi compañera era propio de una persona y no de un producto. No obstante, mi padre se vio en la obligación de hacer una puntualización que me resultó completamente irrelevante. Natacha es una margarina y no una mantequilla. Son parecidas pero sus componentes no son exactamente los mismos. No sentí ningún interés por la composición de estos alimentos pues mi preocupación principal estaba resuelta. La niña en cuestión tenía un nombre humano y no de un elemento pringoso. En cualquier caso, a la edad que yo tenía, la curiosidad era grande y la incomprensión del mundo que nos rodea era aún mayor por lo que la costumbre de preguntar se manifestaba en mí de forma frecuente. De modo que volví a la carga en relación con algo que había oído en la radio el día anterior. Papá. ¿Qué es el voto útil? ¿Dónde has oído eso? Como era de esperar, él de nuevo me contestó con otra pregunta.
Ayer en la radio decían que el voto útil beneficiaba a los socialistas y a la UCD. ¿De verdad quieres que te lo conteste?, formuló otra pregunta, esta vez retórica. Claro, insistí ya con algo de impaciencia. Mi padre siempre contestaba con interrogantes cuando alguien le hacía una pregunta inhabitual. A veces lo hacía por centrar la cuestión y otras porque no quería responder. En esta ocasión su interrogante fue retórico como ya he mencionado, pero subyacía, de forma frustrada, una lejanísima y vana esperanza respecto a un hipotético desistimiento por mi parte, circunstancia que no se dio. Así que, después de respirar hondo, mi progenitor me explicó con lenguaje sencillo que los votos de los partidos que no llegaban a un determinado porcentaje se les adjudicaban a las dos listas mayoritarias. Conseguí entender en líneas generales la mecánica numérica de lo que me quería decir, los detalles matemáticos y estadísticos él tampoco los conocía. Sin embargo, no logré comprender que a alguien se le ocurriese una idea tan disparatada e injusta, en realidad. Esto último tampoco lo entiendo muy bien en la actualidad. El voto útil es el voto inútil porque al final votas lo que ellos quieren, concluyó mi padre con tono tajante. ¿Quiénes son ellos?, requerí de manera casi instintiva. Entonces él se volvió y me miró con una mirada rayana en el odio, al menos así la percibí yo, cosa que me hizo abandonar el deseo, no demasiado intenso, de profundizar en el sistema electoral y político de nuestro país. Felizmente mi hermano llegó apenas unos segundos después de mi último requerimiento, hecho que rompió la incipiente tensión que flotaba en el ambiente y el coche pudo arrancar hacia el amado hogar. Durante los días anteriores a la conversación que acabó de describir yo me había ido integrando progresivamente en la colectividad humana formada por mis compañeros de clase. No me resultó difícil pues casi desde el primer día me sentí a gusto con dos de ellos que me sirvieron como puente, para relacionarme amistosamente con todos los demás. La naturalidad de nuestros pocos años hizo el resto y allanó el camino del entendimiento recíproco. Esta característica infantil podría haberse vuelto contra mí si hubiera surgido algún tipo de antipatía mutua entre el grupo y yo, pues, sin la máscara de la domesticación cívica, una pluralidad de niños puede resultar una fortaleza rocosa e inexpugnable a la buena voluntad y acabar con esta de forma rotunda. Sin embargo, caí en gracia y en unos días yo era uno más. Como tal participaba en partidos de fútbol, juegos salvajes y disputas que finalizaban siempre antes de que se hubiesen desarrollado en plenitud. Además de las actividades físicas lúdicas, en los recreos manteníamos charlas que hacían las delicias de aquellos que nos vigilaban. Más adelante ya sabrán VDS a quienes me refiero. Muchas de ellas se daban en el comedor ya que teníamos una hora para comer y jugar. Es decir, había tiempo suficiente para llenar el estómago mientras hablábamos y para gozar de la diversión basada en ocurrencias y correrías de todo tipo. Un día en que la sopa que estábamos ingiriendo tenía un sabor sospechosamente similar al puré del día anterior, yo expresé en voz alta una idea que me pareció tan cierta que debía compartirla con los demás. Yo creo que Humberto Tozzi gana más dinero que John Travolta, aseguré mientras dejaba el vaso de agua en la bandeja. ¿Por qué?, preguntó Pepe. Porque hace sus canciones. Es autor y no tiene que repartir con nadie. John Travolta tiene que repartir la pasta con los que hacen las canciones, aseguré yo que ya había hablado con Luis, otro compañero de clase, acerca de esta cuestión por lo que disfrutaba de conocimientos previos sobre el tema que nos ocupaba. ¿Y tú cómo sabes que Humberto Tozzi escribe sus canciones?, preguntó la niña Margarina. Dijeron en la radio que él componía sus canciones, aseguré convencido. Y yo tengo una cinta de gris y los autores de las canciones son otros, precisó Luis ratificando las conclusiones a las que habíamos llegado ambos unos días antes. Pero Travolta consigue dinero de las pelis y no solo de las canciones, objetó Jorge con un cadencioso y profundo acento canario. Él cobra un sueldo por hacer la película, pero quien se lleva el dinero es la empresa que la hace. Me lo dijeron mis padres y también lo he oído en la tele, zanjó Luis con aplomo espontáneo. Las razones tan fundadas de Luis convencieron a todos los comensales allí presentes. Incluso Jorge, quien tenía un ego muy moderado y flexible, se mostró de acuerdo dejando a un lado su escepticismo. Después de esta y otras conversaciones y una vez habíamos dado cuenta de la comida, salimos al exterior y nos dirigimos al perímetro vallado en donde nuestro curso tenía asignado el recreo. Entramos en él con docilidad y lo pasamos bien como casi siempre, transcurriendo el resto de la jornada escolar con normalidad.
Ese mismo día, una vez en casa y ya entrada la tarde, una frase de mi madre hizo que aflorasen de nuevo mis deseos de comprender el trasfondo de las frases que decían. Las personas serias y mayores de edad. Nos encontrábamos en el salón. Yo leía un tebeo y mi madre planchaba unas camisas con tanto esmero y concentración que no se había percatado de que mi padre había salido y se hallaba en la habitación contigua buscando un esquivo extracto bancario. En la televisión se informaba de un atentado sangriento en el que habían fallecido 2 o 3 personas, hecho que alcanzó el cerebro de mi madre, quien dijo sin levantar la mirada de su labor: como siga muriendo gente va a haber un golpe de Estado. ¿Qué es un golpe de Estado?, interrogué de forma inmediata e instintiva. Entonces mi madre alzó la vista y se dio cuenta de que había sido yo y no mi padre el receptor de su comentario. Ella apenas pudo reprimir un gesto de fastidio y me espetó: son cosas de mayores. Esta afirmación hizo que aumentase mi apetencia de conocimiento, pues las cosas de mayores, que no tenían relación con la reproducción humana, me interesaban más que esta. Como la vía directa no era la más adecuada para la consecución de mi objetivo, lo intenté de otro modo. Si hay una epidemia grave de un virus muy peligroso, ¿habría un golpe de Estado? Es posible. Podría ser, comentó mi madre mientras me mandaba un mensaje. Con los ojos que yo comprendí al instante, debía callarme de inmediato. Lo hice. Cuando, al día siguiente, llegó la hora de comer, compartí con mis compañeros mis dudas sobre la expresión golpe de Estado. Yo tenía la hipótesis de que se trataba de una ley especial que dictaba el gobierno cuando se producía una grave reducción de la población. Mi madre hizo el comentario por unas muertes, por lo que tuve una intuición que casi confirmé inmediatamente. Después, por su desabrida respuesta a mi requerimiento acerca de la epidemia. Por motivos evidentes, yo no pensaba en resolver la duda interpelando a mis progenitores. Por ello les solicité a mis amigos que intentasen averiguar algo por su cuenta. Eso hicieron, pero todos ellos recibieron malas caras o palabras evasivas. El único que pudo aportar algo fue Jorge, quien nos comentó el desarrollo de sus pesquisas mientras dábamos cuenta del menú escolar, ya que los minutos del llantar eran los únicos momentos del día en que dialogábamos sentados y con tranquilidad. Él le había preguntado directamente y sin ambajes a su madre sobre el significado de la expresión golpe de Estado. Esta le replicó con cajas destempladas y Jorge renunció, igual que había hecho yo, a la táctica frontal. Recordó mi compañero que su padre había estado comentando el día anterior algo respecto a un terremoto en un país lejano en el que habían muerto muchísimos seres humanos. Partiendo de este hecho y prescindiendo de su madre, que ya estaba sobre aviso de la intención de conocimiento adulto que tenía su hijo, Jorge esperó a quedarse a solas con su padre y le sorprendió con un ataque por el flanco. Si en España hay un terremoto y mueren 1 millón de personas, puede haber un golpe de Estado. El padre de Jorge, que tenía, al igual que su hijo, un carácter adaptable y poco dramático, contestó con flema: seguidamente sí, porque algunos están esperando cualquier excusa. Además, sí que es cierto que en esas circunstancias habría que recurrir a medidas extraordinarias. Cuando escuchamos este relato de Jorge, a todos nos pareció que mi hipótesis había ascendido a la categoría de certeza. El golpe de Estado era una ley especial que promulgaba el gobierno si se producía una bajada drástica de la población. Poco nos importaba que el gobierno no dictase leyes, pues la división de poderes y las sutilezas jurídicas quedaban fuera de nuestra esfera mental. El asunto relevante ya lo habíamos solucionado y nuestra inquieta mente podía pasar a otra especulación con la paz interior propia del deber cumplido. Durante el resto del año 78, apenas quedaba mes y medio, diálogos y pláticas como estas se repitieron varias veces. Intentábamos adentrarnos en la lógica adulta, pero estas incursiones casi siempre eran fallidas. Daba igual que hablase con mi hermano, con mis compañeros de clase o con los nuevos amigos de urbanización, nunca aprendíamos ni atrapábamos la verdad. Con todo, esos intercambios de palabras y opiniones los recuerdo con agrado por la sinceridad con la que compartíamos afinidades y desacuerdos. Nuestras conversaciones corales se desenvolvían con alegría y pasábamos de un tema a otro con fluidez sistemática. Los argumentos se enredaban y desenredaban conforme a nuestra voluntad caótica y no hacíamos grandes esfuerzos en tener razón, porque cada comentario de otro niño nos parecía una nueva ventanita a la realidad que se nos abría y a la que nos acercábamos con sentido crítico, constructivo y curiosidad. Queríamos buscar el hilo lógico en cada
Tema de debate, tarea costosa y a veces inútil debido a nuestra corta edad y porque dicho hilo muchas veces no existe. A pesar de todo, nuestros coloquios poseían la magia de las aventuras quiméricas y así quedaron grabadas en mi memoria. En cambio, en ese mismo año y unos meses antes, se habían producido unas conversaciones de naturaleza muy distinta a las protagonizadas por infantes de corta edad. Un grupo de próceres se reunieron para hablar largo y tendido con la finalidad de redactar una carta magna o, al menos, un avanzado proyecto de la misma. Para ello decidieron alejarse unos días de la gran ciudad y evitar así filtraciones y persecuciones periodísticas. Empero, por muy aislados que estuviesen los futuros padres de la patria, las negociaciones y diálogos que intercambiaron fueron escuchados por aquellos que nos vigilan y nos oyen cada vez que lo desean. El lugar elegido por los políticos y las cúpulas de sus partidos fue un añejo edificio situado en una sierra, fría de aire puro y claro. Dicha construcción venía siendo utilizada desde hacía muchas décadas como parador nacional. De hecho, fue el primero que mereció esta denominación y con él nació esta cadena pública de alojamientos turísticos. Allí, este grupo de políticos se disponían a acabar con la ambigüedad institucional existente en aquel entonces y, para ello, necesitaban de la protección del vetusto edificio y del enorme pinar que lo rodeaba. Para finalizar con la indefinición política de nuestro país, los ponentes preparaban una constitución en la que la precisión brillaría por su ausencia y los conceptos destacarían por su inexactitud con el fin de que todas las partes se sintieran en confortable desacuerdo. Los muros protectores del parador bloqueaban y rechazaban tanto el frío como el calor cuando estas inclemencias amenazaban el bucolismo del que disfrutaban los huéspedes. Además, su interior era tan vetusto y sobrio que el ímpetu por trabajar surgía por fuerza pues, en ese lugar, parecía imposible realizar una actividad divertida o hedonista. La negociación fue dura, pero esta aspereza tan solo se debía a un teatro que los padres de la Constitución tenían que realizar ante sí mismos, sus propios partidos y la prensa. Como el carácter de los ponentes era muy distinto, cada uno de ellos encaraba las jornadas de su inmediato futuro con una perspectiva muy distinta. No tenemos mucha presión pues tanto los ultras como los etarras hagámoslo. Que hagamos querrán destrozarnos o pensaban los más estoicos, tenemos mucha presión pues los ultras y los etarras están dispuestos a despedazarnos si cometemos cualquier error, se decían a sí mismos los más nerviosos. No obstante estas divergencias que contenía el ánimo de cada uno de ellos, todos estaban dispuestos a consensuar un texto que incluyese una sucesión de términos confusos y definiciones equívocas por lo que el acuerdo final estaba cantado, se jugaban su propia supervivencia y quizá la del país. Las piedras del camino eran constantes ya que una coma o un adjetivo podían encallar las negociaciones durante largos minutos. Por ejemplo, una tarde discutían la redacción del artículo segundo en el que se hablaba de la nación española y las posturas no podían ser más opuestas. Los próceres discrepaban y se soliviantaban una y otra vez. Algunos decían que España no era una nación sino una realidad plurinacional. Otros sostenían que era una nación de naciones y otros defendían que solo había una nación y punto. Debe constar expresamente que España es una nación y que es indisoluble, decía el más reacio a los cambios. Debe constar explícitamente la plurinacionalidad y el hecho diferencial de algunas entidades nacionales que hay. En España, repetía en bucle un nacionalista periférico. Estas posturas tan encontradas llevaban a un aparente callejón sin salida que, en realidad, no era tal ya que conciliar estas ideas opuestas era un reto de fácil consecución para un político con ánimo pactista. Solo había que tener voluntad de ininteligibilidad. Creo que debemos aceptar que España es un conjunto de nacionalidades y regiones. No podemos utilizar la palabra nación para entidades menores a España, propuso un hábil ponente. La nacionalidad es un concepto relativo a la situación civil de una persona. Por ejemplo, Menganito tiene nacionalidad española, francesa o inglesa. Un territorio no puede ser una nacionalidad, alegó uno que se las daba de riguroso. Una nacionalidad es lo que la Constitución diga. Es la ley de leyes y por ello estamos capacitados para añadir una acepción al significado de esa palabra si nos da la gana, mencionó con realismo chulesco otro ponente. Al final, el político a quien se le había ocurrido utilizar la palabra nacionalidad, propuso un borrador del artículo segundo. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la
Solidaridad entre todas ellas. No se definirá el término nacionalidad, pero indirectamente queda claro que es algo más que una región pero menos que una nación, explicó el hábil. Me parece bien. Queda claro que solo hay una nación, comentó alguien. A mí también. La palabra nacionalidad es muy similar al término nación. De hecho es casi igual y tiene la misma raíz etimológica, alegó el periférico. No hay quien lo entienda, protestó el reacio. Pues anda que eso de unidad de destino en lo universal se entendía mucho, alegó el hábil. Por eso tuvo tanto éxito, contestó el reacio, pues me estás dando la razón, argumentó el hábil. Es verdad. No está mal ese artículo, rectificó el reacio. Bueno, entonces todos contentos. España está compuesta, no solo, de nacionalidades pero no de naciones, y no se definirá el concepto de nacionalidad, pues es un término cuyo significado hemos adulterado indirecta pero notoriamente, resumió un ponente perteneciente al partido gubernamental. Todos asintieron y se mostraron de acuerdo con el hermético texto del susodicho artículo. Las negociaciones y conversaciones prosiguieron con rutina en los horarios y disensiones. Las profundas y sesudas cuestiones políticas normalmente servían de prolegómenos a transacciones de imposible sintaxis y significado cabalístico. Unos días después del consenso sobre el artículo 2 tuvieron que conversar sobre un borrador del punto primero del artículo 124, que establecía lo siguiente: artículo 124.1. El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los tribunales y procurar ante estos la satisfacción del interés social. No parecía que este precepto pudiese resultar polémico, pero alguien objetó algo: podemos aprovechar para cambiar ese nombre que está obsoleto. Ministerio Fiscal es una expresión arcaica. Esa institución no es un ministerio y solo se dedica a cuestiones fiscales de manera residual. Cuando se creó, la palabra ministerio significaba otra cosa, pero ahora no tiene sentido, expuso un ponente amigo circunstancial del hábil. Podríamos llamarlo entidad pública en defensa de la legalidad, propuso el riguroso. No sé. Quizá deberíamos llamarlo Departamento de Acusación Pública y Defensa de la Legalidad, dijo el hábil. Muy largos. Son nombres demasiado largos. Mejor dejamos la denominación tradicional de Ministerio Fiscal, aunque sea anacrónica, objetó el reacio. Sí. Creo que estamos todos conformes en que la institución tenga una denominación obsoleta, arcaica y con escasa relación con sus competencias y el contenido de sus funciones, zanjó uno de ellos de tendencia indeterminada. A todos les pareció muy lúcida esta síntesis y el amago de discordancia terminó una vez más en confluencia artificiosa que se extendió a los demás puntos del mismo artículo. El día siguiente fue mucho más árido y difícil. Estaban discutiendo las competencias de las comunidades autónomas y del Estado. En un artículo figuraba una lista de las competencias exclusivas del Estado y en otra la de las comunidades. La elaboración de ambas listas fue un suplicio, pues requería una concreción para la que sus mentes no estaban preparadas, pues la consideraban una horrible imprudencia que, para más INRI, era impropia de políticos avezados como ellos. Para su pesar, este solo fue el inicio del problema. Algunos propusieron que las competencias exclusivas del Estado también pudiesen traspasarse a las comunidades en determinadas condiciones. Entonces una comunidad autónoma puede salirse de España por la puerta de atrás. Hay que poner un límite, objetó un ponente. Ya hay límites, los conceptos indeterminados tales como la indivisibilidad de la patria, la igualdad entre territorios, la nación única, la solidaridad, etc., dijo decepcionado el periférico. Sí, pero esos límites son etéreos e interpretables, objetó alarmado el reacio. Al final, a nadie le pareció una mala idea que las competencias exclusivas del Estado pudieran traspasarse. Alguno creyó que el sistema de traspaso presentaba tantos obstáculos y dificultades que se podría considerar casi inservible. Otros estaban convencidos de que, con mañas, podrían reconducir dicho sistema a un Estado federal. Y casi confederal, de hecho. Ambos bandos eran optimistas y creyeron engañar al otro, por lo que el nivel autosatisfacción de todos se elevó y, una vez más, llegaron a una concertación de contenido incomprensible.
Por tanto, estamos todos de acuerdo en que no haya exclusividad respecto a las mencionadas competencias exclusivas quedando. Además, el traspaso de las mismas limitado a conceptos inconcretos y discutibles resumió un ponente gubernamental. Todos se miraron felices con la redacción de los artículos 148, 149 y 150. Como el resto del trabajo pendiente ya no presentaba grandes problemas, todos se relajaron y su rendimiento bajó considerablemente. En consecuencia, a última hora tuvieron que acelerar mucho el ritmo de deliberación y redacción para cumplir con el programa previsto. Lo consiguieron aunque tuvieron que hacer una hora extra respecto a lo planificado. El día siguiente, por tanto, sería el último y como ya habían rematado el borrador de Carta Magna, se limitarían a comer, charlar y hacerse alguna foto si acaso. Todos ellos estaban contentos y cenaron más copiosamente de lo habitual pues la ocasión lo requería. Después de terminada la cena, los orgullosos y relajados próceres se retiraron a sus aposentos. El hábil se levantó de la mesa unos segundos después que los demás pues estaba pensativo. Su mente disfrutaba del alivio que le había supuesto la finalización del trabajo de redacción del proyecto de Carta Magna. No se había sentido nada bien estos días pues la imposibilidad de hablar con periodistas y políticos de toda la Haya le había supuesto una represión de su inclinación natural a las habladurías indiscretas. Para él no tenía ningún sentido su labor política si no podía contarla y compartirla de modo dicharachero y sesgado. Por fin se acababa para él la opresión del secretismo. Con estos distraídos pensamientos caminaba hacia su habitación. Subió un tramo de escaleras, apretó el interruptor del rellano y se encendieron las luces, momento en él que su cerebro dio una voz de alarma, en el fondo del pasillo recto y eterno había una extraña figura indeterminada que desapareció de pronto apenas la retina creyó captarla. El estadista se preocupó y se asustó más por temor a perder la cordura que por la creencia en fantasmas pues era el segundo día que tenía esa interrumpida visión. Sin embargo, al entrar en la habitación el ente estaba allí, era casi tan alto como él y su color se movía entre el azul y el verde. La cabeza era algo más grande de lo normal y sus ropajes se percibían vaporosos y de un color en el que se mezclaba el blanco con el verde azulado de su piel. El avezado político no tuvo miedo sino más bien curiosidad. Interrogó con la mirada al humanoide y éste habló por fin. Siéntate y ponte cómodo. Puedes quitarte la corbata si quieres. El humano tardó unos segundos en reaccionar ya que esperaba que un ser de este tipo daría algún mensaje trascendente y que nunca perdería el tiempo en pronunciar palabras tan prosaicas. Dejando a un lado esta pequeña decepción, el político optó por hacer lo que le propuso el humanoide y ya sentado pudo escuchar sus palabras telepáticas. Os hemos estado observando a vosotros, los redactores de ese texto que parece tan importante y también a algunas de vuestras crías que están en eso que llamáis colegio cursando la EGB y las conversaciones que mantenéis son parecidamente absurdas. No creo que las conversaciones de los niños sean tan surrealistas como las nuestras, pero tenemos que normalizar el país, se excusó sin convencimiento el hábil. El correoso político no se había dado cuenta hasta entonces, pero una vez pronunciadas sus defensivas palabras, se percató de que no había encendido la luz de su habitación. El antropomorfo ser emitía una luz que llenaba toda la habitación y que generaba luminosidad y tranquilidad a partes iguales. Gracias a esa tranquilidad inducida era posible la existencia de un diálogo intergaláctico sin que el terrestre entrase en pánico. Tengo que decirte que la vigilancia de los niños ha sido realizada los últimos meses del presente año, pues podemos realizar pequeños viajes en el tiempo sin demasiados problemas. Como teníamos que hacer un seguimiento de vuestro proceso de maduración, consideramos necesario observar primero a los cachorros, se explicó el luminiscente extraterrestre. En el mes de enero de este año también había niños en este país y en el mundo. No entiendo por qué habéis hecho ese trabajo tan inútil, objetó irónicamente el hábil. Habíamos planeado estudiar primero a los niños y luego a los adultos sin retroceder en la cronología, pero, durante la observación y análisis del comportamiento infantil, uno de los nuestros leyó el proyecto de Carta Magna y sentimos curiosidad por las mentes que habían pergeñado tal cosa y los diálogos que habían mantenido sus redactores mientras la hacían, así que saltamos hacia atrás en el tiempo tan pronto como nos fue posible. Te puedo asegurar que el cociente intelectual de nuestra raza es muy superior al de la vuestra y aún así no hemos entendido nada, le explicó con monótono desprecio el alienígena.
Era el único texto de consenso posible, se defendió otra vez el tortuoso estadista. Es posible y eso dice muy poco en vuestro favor. Después de haceros un seguimiento nos hemos percatado de que los terrestres autoconscientes llamados humanos tenéis una característica contraria a las leyes del cosmos: los adultos estáis menos evolucionados mentalmente que las crías. Vuestros cachorros al menos buscan la verdad. A medida que os hacéis mayores empeoráis sin remisión. Vuestros prejuicios personales se suman a los de vuestra familia y sector social. Por ello, la mente humana, con los años, se inclina hacia lo farragoso y renuncia a dejarse guiar por la intuición limpia y la lógica. Los adultos humanos no sabéis razonar sin ideas preconcebidas adulteradas y siempre estáis viviendo en el pasado y el futuro. Los niños, en cambio, ponen la parte importante de su conciencia en el presente. En resumen, no nos interesáis nada, así que te voy a quitar el cacharro, concluyó el ente. Entonces el ser lanzó con su larguísimo dedo índice un rayo que paralizó al diputado, quien, pegado a su asiento, creyó que el tiempo se había estancado de forma permanente y eterna. Fantaseó con una situación similar en otro tipo de escaño y con lo agradable que sería permanecer allí, indefinidamente atornillado. El extraterrestre leyó el pensamiento y sonrió mientras se acercaba con el dedo extendido. Te quito este implante, pues ya no vamos a vigilaros más. No nos generáis interés. Sois un disparate sin parangón en el universo, pero vuestra originalidad es negativa, así que nos marchamos. A continuación el ser se desvaneció y dejó con una sensación amarga al estadista, que ya podía moverse con normalidad. Se desvistió y se puso el pijama. Esa noche tuvo sueños realmente extraños en los que una familia de seres como el que le había visitado le relataba el futuro del mundo y de él mismo. Sin embargo, al despertar no recordó el contenido de sus predicciones oníricas. Durante ese día y los 3 o 4 siguientes, el astuto estadista tuvo un comportamiento muy distinto al acostumbrado. No hablaba en voz baja con reporteros ni directores de periódicos y tampoco criticaba a otros políticos. En realidad, permanecía casi siempre en silencio y todos lo atribuyeron a que había sido informado de algún secreto de Estado que le causaba gran pesadumbre. Incluso su mujer lo pensaba, por lo que después de unas horas de reiterada insistencia por parte de esta, él se vio obligado a decirle la verdad. Ella lo aceptó, pues el humanoide verde azulado se lo había dicho en una pesadilla cuyos detalles no podía recordar, y así se lo hizo saber a su marido, a quien esta comprensión basada en una oscura sincronía le causó más estupor que otra cosa. El hábil siguió en política porque era su trabajo y el modo que tenía de pagar sus facturas, pero su persona ya nunca fue una fuente de rumores ni tampoco de ilusiones. Había perdido la vocación, de hecho. Unos años después abandonó la vida pública para dedicarse a actividades privadas que tampoco le causaron nunca demasiado interés. Hasta el día en que murió, su preocupación fue buscar algo que no encontró nunca, al menos en vida. Alguno de VDS se preguntará cómo es posible que yo conozca tantos detalles de lo que ocurrió en ese parador en los días en que se negociaba y se redactaba el proyecto de ley de leyes, si entonces era solo un niño. No se impacienten, pues ya daré más adelante cumplidas explicaciones sobre esta comprensible duda. Ayer, en realidad hoy, a las 3 me desperté, pues un desvelo de ansiedad llenaba mi sueño. Una horrible pesadilla interrumpió mi inconsciencia. Mi mujer permanecía a mi lado emitiendo un ronquido leve y feliz a la vez que disfrutaba de un sueño tan profundo que me pareció fruto de la sedación y no de la necesidad de descanso. De repente, di un leve respingo como si fuera una marmota que intuye el vuelo de un águila y afiné mis sentidos forzando una quietud corporal. Dejé de pestañear y respirar durante unos segundos, con el fin de captar un ruido que no se repitió. No. Tenemos hijos, por lo que ese extraño sonido no podía responder a que alguien anduviera por la casa sonámbulo o en estado de vigilia. Entonces, de pronto, lo vi frente a mí. Me resultó familiar y tuve ganas de levantarme para saludarlo como a un viejo amigo a quien no hubiese visto en años, pero no conseguí moverme. Me habían paralizado el tronco y las extremidades y me quedé como estaba cuando escuché el sospechoso sonido, parcialmente incorporado con la espalda recta pegada al cabecero de la cama. Esperé a que él me dijera algo y la comunicación llegó después de medio minuto, que se me hizo eterno. Vamos a ponerte otra vez el chip porque hemos retomado el interés en vuestra especie. Posiblemente,
Según nuestras predicciones, que no son infalibles, ocurrirá un evento planetario importante y queremos volver a procesar información sobre vosotros, me dijo telepáticamente. Me sorprendí sobremanera pues nunca había sido consciente de llevar incorporado un dispositivo como ese. Mi sorpresa aumentó porque, por fin, identifiqué un olor que llevaba percibiendo desde la aparición el humanoide, era el mismo que flotaba en el aire del comedor del colegio. Yo siempre había pensado que dicha estancia emitía los aromas que le correspondían conforme a lo ordinario, pero no era así. El olor del comedor siempre había sido inestable y se manifestaba en pequeñas oleadas de brisa irregular. Aparecía y desaparecía varias veces de forma caprichosa y alternativa. Ahora soy consciente del motivo. Ellos iban y venían en modo incógnito y nuestros ojos no los captaban, pero la pituitaria sí. Nos vigilaban en secreto dejando solamente un suave rastro. Ajeno a este descubrimiento, el extraterrestre se acercó a mi posición con el dedo índice extendido y un objeto pegado en la punta del mismo. Antes de proceder a su inserción me dijo, con lo de Tozchi y Travolta me reí mucho. Esa misión fue divertida. Nunca pude imaginar algo más asombroso. Ese ser tenía más memoria de mí que yo mismo, pues aquella charla había quedado olvidada por superflua y lejana hasta el momento en que el extraterrestre indujo en mí una sonrisa con su rememoración. Al tiempo que me implantaba poco a poco el artificial injerto, el antropomorfo ser fue proyectando en mi mente una rapidísima pero muy eficaz película de todo lo que aconteció y se habló en el Parador en el año 78 a causa de las negociaciones y elaboración del texto de la Constitución. Cuando finalizó la proyección y la inserción del micromecanismo, la entidad me dio una explicación no pedida. Yo no tengo interés en los humanos, pero allí arriba también hay jefes que dan órdenes absurdas. Te pusimos un implante a los 6 años. Te lo quitamos a los 8 pues habíamos perdido el interés en vosotros y como en este planeta, según el pronóstico de mis superiores, se va a liar parda. Te lo volvemos a incrustar para estudiaros mejor, me comentó impertérrito antes de desintegrarse en centésimas de segundos. Tardé unos 10 segundos en darme cuenta de que ya me podía mover debido a que ni siquiera lo había intentado por la ausencia de asimilación lógica de lo sucedido. Así que, una vez recobrado el ánimo me dispuse a dormir pero no podía. Las sensaciones y emociones de mi infancia y la añoranza trajinaban mi espíritu y mantenían mi conciencia en alerta. Quizá, esta nostalgia sobrevenida, se debiera a mi carácter volátil y errático. Por ejemplo, durante mucho tiempo fui un gran aficionado a la astronomía y, aunque pueda parecer un contrasentido, el firmamento siempre me gustó más cuando lo desconocía casi todo de él que ahora que sé el nombre y las características de la mayoría de los astros descubiertos por la ciencia. Siempre me gustó la esperanza de la búsqueda más que la solidez del conocimiento. Por tanto, es normal que echase de menos una época en que no existía la penuria del alma, pues ésta siempre estaba expandiéndose, indagando y elucubrando. Entre los recuerdos y el cansancio, mi cuerpo terminó decantándose por este último y fui entrando en estado de soñolencia. Ahora estoy despierto y mi preocupación es grande. Afortunadamente hoy es día festivo y no tengo que ir a trabajar, pues no hubiese podido concentrarme. Tampoco le he contado nada a mi mujer porque prefiero mantenerla al margen. El motivo de mi preocupación es la razón que me dio el humanoide para reimplantarme el chip y una intuición muy clara que me golpea con fuerza y cuyo origen desconozco, pero supongo, ellos nos ayudarán para evitar el desastre, pero no pondrán mucho empeño en ello.